Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a este tercer Congreso de Academias Estatales de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, a través de la Academia Estatal de Educación Especial, en donde nos van a compartir el panel con el tema Problemario de Geometría en Telesecundaria a los presentes. Solicitamos a ustedes mantener cámaras encendidas, micrófonos apagados y ser muy respetuosos en el uso de la plataforma, en la cual, a través del chat, ustedes podrán plantear preguntas o dudas. Damos la más cordial bienvenida a la moderadora de este evento, doctora Yesenia Hernández Cerecedo. Tiene maestría y doctorado en Ciencias de la Educación y actualmente se desempeña como subdirectora académica del nivel de telesecundaria en el estado de Hidalgo. Cedo la palabra a la doctora Yesenia Hernández Cerecedo. Bienvenida, buena tarde. Muy buenas tardes, amable concurrencia. Sean bienvenidos a este diálogo académico. Quienes nos dedicamos a la educación, consideramos que el trabajo en equipo para realizar propuestas académicas enriquece nuestra función y por ello el día de hoy daremos a conocer un insumo más para la enseñanza de la geometría en educación secundaria, realizado por la estructura educativa de telesecundaria, con la participación de docentes, ATPs y enlaces de matemáticas. Esta tarde se presenta un problemario de geometría en telesecundaria como resultado de un proyecto de investigación. Dicho problemario queda a disposición de cualquier docente, alumno, con el propósito de fortalecer los aprendizajes. Por ello, es para mí un gusto poder presentar a esta concurrencia a los siguientes compañeros que son voz de todos los que participaron en este logro. Karen Aide Samperio Gómez, licenciada en Educación Media con especialidad en Matemáticas. Maestra en Pedagogía con especialidad en Administración y asesor técnico pedagógico del sector 11 de telesecundaria. Genaro Martínez Medina, licenciado en Educación Secundaria con especialidad en Psicología Educativa, maestro en Planeación y Liderazgo Educativo, asesor técnico pedagógico de la Zona 4 de Tlanchinol y enlace de pensamiento matemático del sector 6. Héctor García Leal, licenciado en Matemáticas, asesor técnico pedagógico del sector 1 de telesecundaria Pachuca. Juan Zapote Toribio, licenciado en telesecundaria, maestro en Administración de la Educación, maestro en Investigación Educativa y doctor en Investigación Educativa, asesor técnico pedagógico del sector 2 de Ixmiquilpan. Apolonio Rivera Morán, profesor de Educación Física, licenciado en Matemáticas y asesor de Matemáticas del sector 3 de Progreso de Obregón. Flora Gutiérrez Sosa, licenciada en Educación Secundaria con especialidad en Matemáticas y enlace de Matemáticas del sector 16 de Acasochitlán de telesecundaria. Josio López Melo, licenciado en Educación Secundaria con especialidad en Matemáticas y asesor técnico pedagógico del sector 10 de Atlapesco. Los ejes de diálogo son los siguientes. Desde la reflexión y la práctica se realizarán las participaciones de los compañeros. Escucharemos una presentación general donde nos darán a conocer qué nos ofrece dicho problemario, los capítulos que lo componen, pero sobre todo, cómo está fundamentado en el contexto de las diferentes regiones de nuestro estado. Por lo cual, cedo la palabra a la profesora Karen Aide y al profesor Josio López. Muy buenas tardes. A nosotros nos tocó el tema en el panel Problemario de Geometría en Telesecundaria. Las matemáticas son una gimnasia del espíritu y una preparación para la filosofía. Y Sócrates. Primero les comentaré que un problemario es un texto o libro educativo en el cual se recopila una gran cantidad de ejercicios prácticos, como problemas, de los cuales tienen como finalidad poner a prueba el conocimiento adquirido de forma teórica para los alumnos. Es así como surge la propuesta del Problemario de Geometría en Telesecundarias de Hidalgo. Se pretende invitar a los docentes a ser coordinadores y promotores de la puesta en marcha del pensamiento e imaginación de los alumnos. Está integrado por planteamientos situados que permiten el trabajo colaborativo y colegiado. Este problemario consta de 16 capítulos con 60 problemas, en los cuales se hace referencia a la articulación con el plan de estudios, además de que cada problema incluye pistas didácticas para su resolución. Aquí están los capítulos que integran este problemario, de los cuales puedo mencionarles algunos.
ángulos, ángulos y sus medidas, semejanza, elementos notables de los triángulos, trigonometría, teorema de Pitágoras, plano cartesiano, entre otros, de los cuales los problemas nos podrían ayudar dentro del aula para el trabajo de los docentes. En la búsqueda de alternativas para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, se brinda una herramienta de un invento mexicano denominado compás plano, el cual fue proporcionado para que los alumnos de tercer grado de telesecundarias pudieran hacer uso de esta herramienta durante el ciclo escolar 2020-21, para trabajarlo de tipo laboratorio. Del trabajo desarrollado surgió la necesidad de contar con un recurso que apoye al docente a propiciar que los alumnos comenten, propongan, socialicen procedimientos y soluciones, a que el docente pueda aclarar las confusiones y mediar para que vinculen conceptos y procedimientos. Este problemario contiene planteamientos de geometría y trigonometría en educación secundaria. El punto de partida para que los alumnos estudien y aprendan matemáticas está en presentarles actividades que despierten su interés y favorezcan su reflexión. El problemario es una propuesta para que los alumnos puedan usar los conceptos, las técnicas, las habilidades de matemáticas para que puedan desarrollar y resolver problemas y que a su vez permita analizar, discutir y desplegar estrategias de resolución, lo cual les servirá para reforzar habilidades y para construir conocimientos. Gracias. Muy buenas tardes a todos los presentes. Me permito dirigirme a ustedes de la manera más respetuosa. El problemario de geometría en telesecundaria surge de la necesidad de poner a prueba la herramienta del compás plano, vinculando dichos ejercicios con los planes y programas vigentes de matemáticas. Para ello, se formularon 16 capítulos de planteamientos, con la ayuda de los compañeros maestros de las diferentes zonas que conforman el nivel de telesecundarias y la orientación de los ATPs de cada una de ellas. La mayoría de los planteamientos tiene un fundamento el cual se basa en uno de los 14 principios pedagógicos del Plan de Estudio 2017, específicamente en el principio número 7, el cual nos habla de propiciar el aprendizaje situado. Cada ejercicio generado en el problemario de geometría busca que el estudiante aprenda en circunstancias que lo acerquen a la realidad, estimulando variadas formas de aprendizaje que se originan en la vida cotidiana, en el contexto en el que está inmerso y en el marco de su propia cultura. Esta flexibilidad, contextualización curricular y estructuración de conocimientos situados dan cabida a la diversidad de conocimientos, intereses y habilidades del estudiante. El reto del problemario de geometría reside en que cada ejercicio logre poner en práctica la herramienta del compás plano y a su vez que el alumno familiarice cada problema con el lugar social de conocimiento donde afronte circunstancias auténticas. Uno de los propósitos del problemario es hacer que los alumnos apliquen los conocimientos de geometría en situaciones reales. Para ello, es que el aprendizaje situado se apoya en la importancia del dinamismo social y en el contexto del proceso enseñanza-aprendizaje. El reconocer el contexto del alumno nos permite desarrollar estrategias basadas en problemas en situaciones reales para ser solucionadas con la herramienta de apoyo del compás plano. La estrategia de aprendizaje situado en el problemario de geometría apoya a los alumnos a crear ambientes de aprendizaje significativo, se apropian de conceptos geométricos y su aplicación. La finalidad de este material es contribuir a mejorar la enseñanza y los procesos de resolución de problemas en la educación básica. Atienden las necesidades de nuestros alumnos. El uso de esta herramienta es un referente donde los maestros y alumnos encuentran propuestas alternativas para la enseñanza de los temas seleccionados. Lejos de pretender constituirse en la respuesta única a planteamientos de problemas, este material es un insumo para que los docentes amplíen el conocimiento, conozcan otras opciones y, lo más importante, desarrollen su invaluable creatividad para favorecer la construcción de conocimientos y el desarrollo de habilidades de sus alumnos.
Este material no es un manual que pretenda que los maestros sigan determinadas secuencias. Por el contrario, son ejercicios que dan pauta a su dominio sobre los contenidos y sus métodos de enseñanza para que generen por sí mismos y a través de la interpretación nuevas estrategias didácticas. Es cuanto, maestros. Muchas gracias. Este problemario nos ayuda a fortalecer los diversos ejes de la matemática y prioritariamente el eje forma, espacio y medida. Esto se puede hacer desde los 3 grados de secundaria, ya que nos invita a ir forjando las habilidades en función de la evolución curricular del eje. Y esto no solo en los grados de secundaria, sino desde grados anteriores. En el documento encontraremos no solo problemas contextuales, sino también planteamientos para fortalecer la teoría matemática, brindando la posibilidad de realizar conjeturas en los estudiantes. Así que cedemos la palabra a los profesores Apolonio Rivera, Héctor García y la profesora Flora Sosa, que nos pueden precisar cómo fortalecer cada grado desde el problemario. Buenas tardes. Algunos contenidos de matemáticas que se pueden fortalecer con el uso del compás plano y el problemario de geometría en telesecundaria. En primer grado, en los bloques 1, 2 y 3, en las secuencias 9, 24 y 32, existencia y unicidad 1, 2 y 3, eje temático, forma, espacio y medida. Tema, figuras y cuerpos geométricos. Aprendizaje esperado. Analiza la existencia y unicidad en la construcción de triángulos y cuadriláteros. Determina y usa criterios de congruencia de triángulos. Aquí tenemos en nuestro problemario 3 que se ajustan a esto. El 8, el 9 y el 10. El que estamos proponiendo ahorita es el número 10. Es un eclipse de luna en el que el sol, la luna, la tierra y la luna se alinean y de manera gráfica lo representamos ahí, en la cual se necesitan conocer las medidas de los ángulos A, B, C y D. Asimismo, se les da un dato que es la medida del ángulo A, 42 grados. Y una vez que se obtengan la medida de los ángulos B, C y D, se les pide que contesten tres cuestionamientos. Número 1, ¿qué ángulos pueden ser suplementarios al ángulo B? Y las parejas de los ángulos opuestos por el vértice. Trazar un ángulo congruente al ángulo A y cuánto debe de medir dicho ángulo. En la sesión 1 de la secuencia 9, que inicia en la página 62 del libro de matemáticas del alumno de telesecundaria, se plantea la necesidad del conocimiento de la geometría en la vida diaria. Es por ello que el problema 10, que se encuentra en el problemario de geometría de telesecundaria, apoya perfectamente el inicio de esta secuencia, debido a que en él se plantea un acontecimiento astronómico, como lo es el eclipse lunar, y que viene a situar el aprendizaje a un acontecimiento cotidiano. A partir de ello, se solicita al alumno reconocer los ángulos que se forman, así como sus características. Ello dará paso al aprendizaje de contenidos de mayor complejidad. Asimismo, les damos una serie de pistas didácticas. La medida, les decimos que el ángulo 1 es el opuesto al 3, el 2 al 4. Y también de manera gráfica, les decimos que los ángulos complementarios son cuando su suma es igual a 90 grados. Lo mismo que dos ángulos son suplementarios cuando su suma es igual a 180 grados. En los bloques 1, 2 y 3, la secuencia 10, 24 y 33, áreas y perímetros, el eje temático, forma, espacio y medida, tema, figuras y cuerpos geométricos, aprendizaje esperado, calcula el perímetro de polígonos y del círculo en áreas de triángulos, cuadriláteros, desarrollando y aplicando fórmulas. El problema 15, que no es el único, también tenemos el 14 y el 23, en la sesión 1 de la secuencia 10, que inicia en la página 68 del libro de matemáticas del alumno, comienza con un planteamiento para calcular perímetros y áreas de las superficies
que desde tiempo atrás se utilizaban en la agricultura. El problema 15 del problemario de geometría de telesecundarias es sin duda una elección favorable para reforzar el aprendizaje de este contenido tan importante. Cabe mencionar que el problema está adecuado al contexto de los alumnos. Sin embargo, no necesariamente puede ser ese. El problema dice que en la escuela de Rubén se ha implementado el taller de huertos escolares, ¿sí? En la que se le pide que calcule el perímetro del huerto de cada uno de los alumnos, ¿sí? Pero bueno, pensando en que pudieran ser escuelas que están ubicadas en el medio urbano, pues podríamos considerar el perímetro del pizarrón y saliendo al patio podríamos considerar los perímetros de la cancha de básquetbol. En la cancha de básquetbol hay varias figuras geométricas, está el círculo, hay diferentes figuras geométricas que podríamos calcular su perímetro. Entonces no es único lo del problema número 15. En los bloques 1, 2 y 3, en las secuencias 11, 25 y 34, volumen de prismas 1, 2 y 3, el eje temático, forma, espacio y medida, tema, magnitudes y medidas, el aprendizaje esperado, calcula el volumen de prismas rectos cuya base sea un triángulo o un cuadrilátero, desarrollando y aplicando fórmulas. Aquí proponemos el problema 42. En la página 76 del libro de matemáticas del alumno de telesecundaria, comienza la secuencia 10, mismas que refiere en su sesión 1 al cálculo de volumen de cuerpos geométricos, donde hace referencia a la importancia de dicho aprendizaje, ya que forma parte de la vida cotidiana del ser humano. En el problemario de geometría de telesecundaria, específicamente el problema 42, aborda el tema de volumen. Por tanto, dicho problema puede ocuparse para reforzar el aprendizaje de tan importante contenido matemático. En él se plantea calcular el área total de las caras de una cisterna, ¿sí? Calcular su volumen y la cantidad de litros que puede almacenar, ¿sí? ¿Es cuánto, maestra? Muy buenas tardes. Para continuar con los contenidos que pueden abordarse con las propuestas del problemario, quiero iniciar con una reflexión de Stan Goodyer. La esencia de las matemáticas no consiste en complicar lo que es simple, sino simplificar lo que es complicado. Y que, pues, esta es una de las metas que todo docente debe tener. Vamos a ver que en el problemario, específicamente en el problema 4, vamos a poder atender el bloque 1 y 2 en las secuencias 3 y 14, con el eje temático número, álgebra y variación, con el tema multiplicación y división, para poder abordar el aprendizaje esperado. Resuelve problemas de multiplicación y división con números enteros, fracciones y decimales positivos y negativos. Aquí tenemos el planteamiento del problema número 4 que nos dice, calcula el valor de X. Y tenemos la figura donde podemos observar una serie de ángulos, 4 en específico, con una serie de símbolos. Por ejemplo, un símbolo que nos muestra el ángulo recto, que es un dato del problema, y 3 ángulos que son iguales por la nomenclatura que tienen. Todos valen 2x. ¿Sí? Aquí lo importante es permitir que el alumno resuelva o trate de resolver dicho problema con sus conocimientos previos. Ello nos va a permitir tener un diagnóstico de cuáles son los conocimientos que ella posee y en qué parte podemos apoyarlo. Vamos a comentar también que este es un problema que no está precisamente situado, sino más bien es un problema propio de las matemáticas. Pero también tenemos un problema que es el problema 46, que es situado
al contexto de los alumnos que nos dicen su planteamiento. Para el torneo de liguilla de fútbol, el equipo Leones Negros acomoda a sus jugadores según su posición dentro de la cancha, para lo cual se traza un plano cartesiano con la finalidad de que puedan avanzar hacia la portería del adversario, hallar la magnitud del pase más corto, así como el más largo y cuántos pases se darán para anotar gol. Puede suceder que en el contexto donde se está desarrollando la enseñanza y el aprendizaje, no se juegue fútbol, pero hay otros deportes y el maestro puede hacer las adecuaciones que considere. También se puede aumentar o disminuir la complejidad de este problema cambiando de cuadrante en el cambiando de cuadrante, ya sea para segundo, tercero, cuarto cuadrante o incluyendo todos. Para poder abordar el problema, resuelve problemas de proporcionalidad directa e inversa de reparto proporcional. Para poder lograr este aprendizaje, el problemario propone el problema número 12, que nos habla de calcular la medida del ángulo que forman las manecillas del reloj a las 10:14 horas. Después de calcular la medida del ángulo, responde ¿qué nombre recibe el ángulo según su medida? Representa gráficamente hacia dónde apuntan las manecillas del reloj según el ángulo obtenido. Esto se ve en el bloque 1 en la secuencia 4. El problema 45 es otro de los problemas que contextualiza al alumno y nos permite abordar el tema ecuaciones con el eje temático número, álgebra y variación, y lograr el aprendizaje esperado. Resuelve problemas mediante la formulación y solución algebraica de sistemas de 2 ecuaciones lineales con 2 incógnitas. Aquí, sin duda, el compás plano nos va a permitir buscar una solución gráfica a este problema. Para abordar el tema figuras y cuerpos geométricos, tenemos un abanico muy amplio de problemas, como son el 3, el 6, el 7, el 13, 17, 19, 21, 25, 26, 27, 28 y 29 de nuestro problemario. En él podrán lograr el aprendizaje esperado, deduce y usa las relaciones entre los ángulos de polígonos en la construcción de polígonos regulares. Y por último, tenemos por aquí el problema 18 y 22 del eje temático forma, espacio y medida con el tema magnitudes y medidas. En él podremos calcular el perímetro y área de polígonos regulares y del círculo a partir de diferentes datos. Como ven, el problemario es una herramienta importante para todos los docentes que pueden ayudar a lograr los aprendizajes en la materia de matemáticas, particularmente en geometría. Pero tampoco es limitativo, puede ser adecuado, adaptado a las necesidades que cada docente tenga en su contexto y en su grupo. Muchas gracias. Buenas tardes. Como se ha podido constatar, los planteamientos matemáticos que integran el presente problemario corresponden al eje forma, espacio y medida. Y para tercer grado de secundaria, en el programa de estudios 2017, consideran 2 temas: figuras y cuerpos geométricos y magnitudes y medidas. Del tema figuras y cuerpos geométricos se desprenden 2 aprendizajes esperados y que, por apegarse a la organización del cuadernillo tutorial de compás plano, en este caso en el problemario, no se trabajan de manera consecutiva.
Entonces, tenemos que para el aprendizaje esperado, construye polígonos semejantes, determina y usa criterios de semejanza, se han incluido 5 planteamientos y corresponden a los que se encuentran dentro del problemario en los números 30, 31, 32, 37 y 44. Aquí se incluyen algunas imágenes representativas de estos planteamientos matemáticos. Para el eje aprendizaje, para el aprendizaje esperado, formula, justifica y usa el teorema de Pitágoras, se aportan 12 planteamientos y corresponden a los que se encuentran en los números 33, 35, 36, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 y 55. Por último, para el aprendizaje esperado, resuelve problemas utilizando las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Se han registrado 5 planteamientos matemáticos y estos se encuentran en los números 56, 57, 58, 59 y 60. Se recomienda que los planteamientos matemáticos, pero sobre todo los procedimientos que se incluyen en este problemario, sean vistos como un buen pretexto para guiar a los alumnos mediante preguntas que los lleven a potenciar su cognitividad o con objetos de estudio muy similares a la propia naturaleza que cada uno de los individuos sigue para construir sus conocimientos. Por lo que al trabajarse como se sugiere en el problemario, se estaría logrando una aproximación al aprendizaje situado e innato. En esta reflexión de María Montessori se retoma porque en ella se ve reflejado el trabajo que se vino realizando para llegar a obtener este problemario. Y es que en ello se hizo el intento de contribuir a educar para la paz, ya que en la elaboración se trabajó de manera colaborativa y nos centramos en la idea de construir un producto que en la medida de las posibilidades aporte ideas a los compañeros docentes para diseñar sus estrategias de intervención. Y ya al trabajarse con los alumnos, pues otra forma de cimentar la solidaridad es en los momentos que se les permite a todo el alumnado socializar los procedimientos que han seguido para llegar a un resultado, a una respuesta, dependiendo del planteamiento que esté proyectando el docente. Entonces, estos momentos solidarizan a los alumnos y el docente se ve incluido dentro de la actividad. Es cuanto. Muchas gracias, Miss. Este problemario representa un medio, no solo para fortificar la geometría, sino también el enfoque mismo de las matemáticas, replantear nuestras formas de enseñanza y la forma de aprendizaje de nuestros alumnos. Desde este problemario podemos forjar 2 áreas de la matemática, la geometría y la trigonometría, conociendo qué define o diferencia cada área, pero sobre todo de qué manera desde el propio problemario podemos fortalecerla. Brindamos la palabra al profesor Juan Zapote y al profesor Genaro Martínez para precisar este punto. En el capítulo 11 y 12 del problemario se abordan temas de geometría. Entendiendo a la geometría que procede del griego y significa medida de la tierra. La geometría es la parte de las matemáticas que estudia las idealizaciones del espacio en términos de las propiedades y medidas de las figuras geométricas. La geometría y el compás plano. Construir figuras geométricas.
Una de las acepciones de la palabra construir es hacer algo con los elementos adecuados. En geometría se puede construir figuras geométricas de diversas maneras, por ejemplo, con recorte o doblado de papel, usando como plantilla un cuerpo geométrico, trazándolos con instrumentos geométricos como regla, escuadras, el compás común, o en este caso, que es la novedad, es el compás plano, sobre hojas cuadriculadas o blancas. Dicha herramienta fue diseñada para la enseñanza y el aprendizaje de la geometría en la educación secundaria de una manera práctica y funcional desde una perspectiva didáctica. El problemario contiene ejercicios prácticos que permitirá al docente explorar todos los recursos disponibles a través del compás plano para desarrollar nuevos procesos de enseñanza y de aprendizaje de la geometría. Segmentos consecutivos. En geometría llamamos segmentos consecutivos a los segmentos que están alineados y pertenecen a la misma recta. Se trazan con una regla común con el compás plano. Sabemos que dos rectas son perpendiculares cuando al cortarse forman 4 ángulos iguales de 90 grados. 4 ángulos rectos. Cuando centramos el compás plano en el punto donde las rectas se cortan, se visualizan ampliamente el plano, las perpendiculares y los 4 ángulos resultantes. Las paralelas. 2 rectas son paralelas cuando no se cortan en ningún punto y son coincidentes. Las rectas paralelas pueden tener cualquier orientación, desplazarse en sentido horizontal o vertical y tener cualquier ángulo de inclinación, pero nunca se cortan. Y los ángulos. Decimos que un ángulo es la región del plano comprendida entre 2 semirectas y que ambas tienen un origen común. A las semirectas se les llama lados y el punto de origen común le conocemos como vértice. De lo que se ha platicado, se puede decir que el problemario es un recurso para el docente y el alumno que le permitirá fortalecer los aprendizajes. Además, como ya mencionaban los compañeros, podemos como docentes pues ubicar a un aprendizaje situado que esté contextualizado y de esa manera podemos hacer que los alumnos se motiven y fortalecer su aprendizaje. Gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Con respecto del bosquejo del problemario del compás plano en el ámbito de la trigonometría, primeramente habremos de establecer qué es la trigonometría, ya que es un concepto que a nuestros alumnos les genera cierta aversión al no entender de manera clara la relación existente en esta área de las matemáticas. Cabe destacar que la trigonometría establece las relaciones matemáticas existentes entre las medidas de los segmentos que forman los lados de un triángulo con las medidas de las amplitudes de los ángulos de un punto determinado. Cabe destacar que existen razones trigonométricas que están ligadas y obviamente están determinadas por las relaciones existentes entre estos dos apartados. Con respecto a las orientaciones didácticas de nuestro plan y programas de estudio de matemáticas, se entiende que para el aprendizaje esperado resuelve problemas utilizando las razones trigonométricas seno, coseno y tangente. Se pretende que nuestros estudiantes puedan y tengan la oportunidad de trabajar de manera integrada contenidos de proporcionalidad y medición que les permitirán adquirir
los aspectos procedimentales y conceptuales mismos para trabajar esta área de las matemáticas. Siguiente, por favor. ¿Puede pasar a la siguiente diapositiva? Gracias. Una situación que es preocupante es ¿por qué y para qué aprender trigonometría? Generalmente nuestros alumnos presentan cierta aversión hacia el contenido de trigonometría, pues desconocen de qué trata este contenido. Y básicamente, pues vemos que nuestros alumnos no entienden el objeto de esta área de estudio de las matemáticas, que es llamada la trigonometría. Habrá que establecer que la trigonometría tiene una utilidad muy grande, sobre todo para poder conocer medidas que son imposibles de determinar midiéndolas de manera tradicional. Y para ello, pues la trigonometría nos permite realizar estas acciones. Con respecto de las funciones o las razones trigonométricas, recordemos que tenemos tres razones primarias, que son seno, coseno y tangente. En el problemario de matemáticas del compás plano, estas funciones o razones trigonométricas son tratadas en el capítulo 16, en el cual se establecen problemas que pueden resolverse utilizando las relaciones existentes entre los elementos del triángulo. En el caso de la función seno, se establece o nos define la relación existente entre el cateto opuesto al ángulo y la hipotenusa. Este resultado nosotros lo podemos encontrar utilizando la calculadora científica al realizar el trazo con el compás plano en el círculo unitario o haciéndolo también despejando la fórmula correspondiente a la función seno. En el caso de la función o razón coseno, el coseno se define como la razón existente entre el cateto adyacente al ángulo y la hipotenusa. Esta razón trigonométrica de igual manera la podemos encontrar haciendo uso de la calculadora científica, trazando el círculo unitario y encontrando los valores de acuerdo a la línea del coseno, y de igual manera lo podemos hacer despejando la fórmula correspondiente a esta función. Por último tenemos a la función tangente, que se nos dice que esta función se define como la relación que existe entre el cateto opuesto al ángulo y el cateto adyacente al mismo. Esta razón trigonométrica la podemos encontrar haciendo uso también de la calculadora científica a través del trazo del círculo unitario y prolongando la línea hasta el punto donde se corta la línea tangente con la línea del ángulo, o al despejar de igual manera la fórmula tomando en cuenta los valores establecidos tomando en cuenta el cateto adyacente y el cateto opuesto. La siguiente, por favor. Para concluir, tenemos una frase de Paulo Freire que a mí en lo personal me agrada mucho y que nos dice que enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o su construcción. Quien enseña aprende a enseñar, quien enseña aprende a aprender. Muchas gracias a todos por su atención. Es cuanto. Muchas gracias, maestro. Nos preguntaremos en por qué un problemario, porque el enfoque pedagógico de la matemática nos invita a forjar la resolución de problemas tanto como una meta de aprendizaje, como un medio para aprender contenidos matemáticos. Este problemario tiene la intención que el maestro, partiendo del punto en el que se encuentran sus estudiantes, tiene la tarea de llevarlos lo más lejos posible en la construcción de los conocimientos planteados en los planes y programas de estudio y en el desarrollo de su máximo potencial. Que los alumnos
Lograr el análisis, comparación, obtención de conclusiones, pero sobre todo que defiendan sus ideas, propongan diferentes caminos de solución. La discusión y el trabajo colaborativo pueden ser parte importante de este momento y con la conjunción de las pistas didácticas y acompañamiento docente puede resultar un momento auténtico. Este es un trabajo conjunto que pone a disposición todo este equipo de quien lo realizó de la Dirección de Telesecundaria, pero sobre todo las figuras educativas de cada una de las zonas escolares. Y retomo la frase de Pitágoras: entre aquí quien quiera aprender geometría. Muchas gracias. Bueno, es momento de que los participantes, si tuviesen alguna duda o algún comentario, por favor, levantamos la mano con la reacción para poderles habilitar su micrófono. Gracias. El maestro Cristian. Sí, buenas tardes a todos. ¿Esta herramienta va a venir dentro de los materiales para los alumnos de telesecundaria? No, maestro, esta herramienta es una herramienta que construyó desde los maestros, enlaces, ATPs, se conjuntó y está a disposición de manera, en este caso, PDF. Usted la puede tener, la puede utilizar. No tenemos, ahora sí que quisiéramos presupuesto para poder imprimir a nivel estado, pero sí está a disposición de cada uno de ustedes. ¿Alguno más tuviera alguna pregunta? El profesor Ricardo Soriano. Ok, adelante, maestro. Maestro Ricardo, ¿lo escuchamos? Hay que habilitarle el micrófono, por favor. No, ya. Listo. Estaba bloqueado el micrófono. Bueno, más que todo, buenas tardes a todos. Agradecer a la doctora Yesenia Hernández y a todo el equipo, porque esto es una labor de equipo, que nos hayan proporcionado el problemario. Es muy importante porque ahorita pues íbamos haciendo anotaciones, lo que compete a nuestros grados que vamos a atender, y es muy importante y agradezco pues que nos den esta orientación. Sí, ya lo tenemos en PDF y lo tendremos que ir adecuando. En lo personal sería como un reforzamiento al contenido. Primero ver el contenido y después ver el problemario para poder reforzar algunas situaciones y características que nos permitan ampliar el manejo en geometría y trigonometría en nuestros respectivos grados. Eso sería mi participación y felicitarlos porque está bien diseñado, los capítulos están integrados de acuerdo a los contenidos programáticos, entonces no está desarticulado, sino todo lo contrario, está articulado. Reitero, en mi propia praxis, porque atiendo grupo, sería primero ver el contenido y después hacer un reforzamiento que esto nos permitiría. Inclusive estaba pensando ahorita, porque todas estas sesiones han sido de reflexión y análisis sobre nuestra práctica, inclusive ver algunos contenidos de primer grado, me atrevería, para poder ya insertarlos a ellos en el compás plano, porque no tuvieron mis chicos, ahorita son de tercero, serían de tercero, no tuvieron el manejo. Recordemos que el pilotaje fue con alumnos de tercer grado. Entonces ahorita yo sí recomendaría y comparto esta experiencia, pues bueno, que el material inclusive pues ya lo tengamos, ¿no? Y lo manejemos y podamos ver algunas adecuaciones que podemos hacer. El material para el maestro es de mayor dimensión y no hay ningún problema, pero sí el que va a manipular el alumno, de hecho ahorita en los ejercicios, en las sesiones anteriores, pues sí lo empezamos a manipular para poder entender y comprender a los educandos en qué se les podría facilitar de mejor manera. Reitero,
Mi felicitación a todos y cada uno de ustedes. Es cuanto. Gracias. En el chat nos piden el problemario y ya lo compartió la maestra Yesenia. Y no habiendo ninguna otra duda o comentario, le cedo la palabra a la maestra Yesenia. Solamente comentar por ahí, vamos a compartir el número ahí en el chat de la persona de manera directa, para que si ustedes están interesados, pues también esta parte de la compra. Si el maestro Cristian Oldair se refería a si va a haber para todos los alumnos, todavía estamos en esta situación. Ahorita fue el pilotaje, ya están los resultados en el despacho, estamos esperando, por ahí todavía trae el maestro Carlos Ricardo charlas, porque sí nos han mencionado charlas con gobierno del estado, y poder lograr otro paquete más para que lo pudiéramos tener, sí, no el 100% tal vez, pero sí que un grupo completo lo pueda tener, o sea, el laboratorio, pero si lo presto primero, que todos los alumnos tengan su material, si lo usan los de segundo, todos lo tengan, y si lo tiene tercero, todos lo tengan. Esa es como la primer meta que tenemos como nivel. Claro que quisiéramos que todos los alumnos tuvieran el suyo, pero sí estamos en ese proceso. Y ahorita en el chat, en lo que se da esta parte de los reconocimientos, comparto con ustedes el número de la persona que vende, porque nosotros lo entregamos a partir del proyecto que se hizo con Sidnova como nivel, pero no tenemos a la venta como tal el material, pero sí podemos poner en contacto con quien así lo decida y le interese. Gracias, Normita. Bien, agradecemos la participación de nuestros ponentes. Haremos a continuación la entrega simbólica de los reconocimientos para los participantes. La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo otorga el presente reconocimiento a Karen Aide Samperio Gómez por su participación en el panel Problemario de Geometría en Telesecundaria. De igual manera, se hace el reconocimiento al maestro Héctor García Leal, al maestro Juan Zapote Toribio, a la maestra Flora Gutiérrez Sosa, al maestro Genaro Martínez Medina, al maestro Polonio Rivera Morán, al maestro Josio López Melo y a la doctora Yesenia Hernández Cerecedo. Muchas gracias. Excelente tarde. Muchas gracias por acompañarnos todos, cada uno de ustedes. Los he visto en las diferentes actividades y creo que son actividades de telesecundaria para telesecundaria, y eso es un gusto, el que estén acompañándonos. Es pues emocionante, y con los nervios de cada uno de los compañeros que ha sido parte de este proyecto, y el día de hoy pues estamos culminando una fase más. Muchas gracias por su tiempo y gracias por acompañar en las 5 actividades que fueron de telesecundaria. Muchas gracias y excelente tarde a todos. Gracias a todos por su presencia.